es en el caso de la función más sencilla. F de x igual a x, es decir, la recta que pasa por el origen. La gráfica de la función f, pues es esta recta, en donde y es igual a x. Es el eje x y es el eje y. La función inversa, pues es x igual a y. En este caso, la función inversa, si seguimos manteniendo la misma orientación de los ejes, la función inversa sería así. La gráfica de la función inversa. Entonces voy a borrar esta parte. Con esto terminamos con los diferentes tipos de funciones en base a cómo se efectúa la relación entre los elementos del dominio y los elementos del codominio. Repito, una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos en donde a cada elemento del dominio se le asigna uno y solo un elemento del codominio. Esta relación puede ser de diferentes formas. Puede ser una relación que nos dé una función inyectiva, o puede ser una relación que nos dé una función sobreyectiva, o puede ser una relación que nos dé una función biyectiva. Si nosotros tenemos funciones inyectivas, nosotros podemos construirle de manera eficiente o de manera fácil una función inversa. Una función inversa, pues ahí está la definición de lo que es una función inversa. La función inversa lo que hace es construir la relación contraria entre el dominio y el dominio y el codominio, o la imagen de la función f. Nada más. Lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a empezar a hablar, es sobre algunas propiedades o características básicas de las funciones en general. No importa qué tipo de función sea, inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Entonces voy a borrar esta parte. Dudas o preguntas adelante, si no, la checamos inmediatamente. Si no, pues continuamos. Ahora vamos a empezar con la parte de simetrías. Simetrías. Acento en la E. Simetrías en las funciones. Vamos a hablar, en este caso, de una función. Función par y una función en este caso nosotros vamos a hablar de dos simetrías básicas cuando trabajamos con funciones. Una es la simetría que corresponde a funciones pares y la otra es la simetría que corresponde a funciones impares. Vamos a decir que una función f con dominio de imagen o con dominio i es par si f de menos x es igual a f de x. Una función f es par si f evaluada en menos x es igual a f de x. Ejemplo, f de x igual a, vamos a escribir toda la función, f ejemplo, f de r a r dada por f de x igual a x al cuadrado. Entonces, en este caso es un ejemplo. La función f de x igual a x al cuadrado, con este dominio y con esta imagen es una función par. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos a la función f de x
y la evaluamos en menos x, esto va a ser igual a menos x al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado por x al cuadrado, y esto va a ser igual a x al cuadrado. ¿Y quién es x al cuadrado? Pues es f de x. Esto implica que f a la menos 1, f a la menos x, perdón, f a la menos x es igual a f de x, que corresponde a la definición de una función par. La función f es par si f evaluada en menos x es igual a f de x. En este caso, la función f de x igual a x al cuadrado es par porque cumple con la definición. Ahora, una función impar. ¿Sí? Ahora, f evaluada en menos x es igual a menos f de x. Eso es lo que significa que una función sea impar. El ejemplo más sencillo. Ejemplo. F de R a R. Siempre hay que ser, siempre hay que ser claros con quién es el dominio y el codominio de nuestras funciones. Sobre todo con el dominio. El dominio o la imagen puede dejarlo un poquito de lado. No es tan necesario dependiendo del problema que estén trabajando. Pero lo que sí les pido es que siempre se enfoquen en quién es el dominio de la función. ¿Por qué? Porque si yo tomo la función f de R más a R con f de x igual a x al cuadrado, esta función no es par para este dominio de la función f. Pero sí es par si contamos, si trabajamos en todos los números reales. Es decir, que el dominio sean todos los números reales. Aquí sí es par, acá no, porque acá no va a cumplir con la definición. Entonces, eso siempre tienen que tener cuidado. Siempre ubiquen quién es el dominio de la función. Volviendo a esto. La función f de R a R, dada por f de x igual a x. La recta que pasa por el origen. En este caso, pues, ¿quién es f de menos x? Esto es igual a menos x. Esto es igual a menos 1 por x. Esto es igual a menos 1 por f de x. Y esto es igual a menos f de x. Entonces, f a la menos x es igual a menos f de x. Entonces, en este caso, la función f de x igual a x con este dominio, sobre todo el dominio, pues es una función, también es par. Las funciones pares e impares siempre se van a trabajar o siempre se van a encontrar cuando nosotros trabajemos con dominios que sean simétricos. Cuando el dominio es simétrico, siempre podemos encontrar, no siempre, pero es más probable que, no, ¿cómo decirlo? No. Si el dominio es simétrico, en ese dominio simétrico siempre puede existir una función par o impar. Si el dominio no es simétrico, es muy raro que encontremos una función par o impar. ¿A qué me refiero con que el dominio sea simétrico? Pues a lo siguiente. Si nosotros trabajamos con funciones y igual a f de x, las gráficas de todas estas funciones siempre las vamos a colocar en el plano x, y. Este es el origen.
En el eje X siempre se van a encontrar los valores de la variable independiente. En el eje Y siempre se van a encontrar los valores de la variable dependiente. Entonces, que sea simétrico quiere decir que la distancia que hay desde un punto, por ejemplo, menos a este dominio o este grupo de números pueden representar un dominio simétrico. ¿Por qué? Porque del 0 a A hay el mismo número existe el mismo número de elementos que de 0 a menos A. Es simétrico respecto del eje Y. Lo mismo que hay acá, pero en signo negativo, obviamente, teniendo en cuenta los valores. Ahora, ¿qué significa que tengan simetría par y simetría impar? Cuando hablamos de la simetría, eso lo vamos a ver reflejado en la gráfica de la función. Por ejemplo, simetría par. La simetría par siempre se va a ver reflejada respecto del eje Y. Por ejemplo, la función x al cuadrado. La función y igual a x al cuadrado. Ya quedamos que tiene función, que es una función par si consideramos todo el dominio como los números reales, enteros, positivos y negativos, o cualquier número positivo o negativo. Entonces, ¿qué quiere decirnos que la simetría de esta función sea par? Quiere decir que que la curva que nosotros dibujemos en esta parte del plano también se va a dibujar en esta otra parte del plano. Eso es lo que quiere decir la simetría par. Hay una simetría en la gráfica de nuestra función respecto del eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se dibuje acá también se va a dibujar acá, pero en manera de reflejo o de espejo. ¿Cómo podemos ver esto? Pues supongan que esto es una hoja de su cuaderno. Lo podemos pensar así. En la hoja derecha, si nosotros tenemos esta parte de la gráfica, si nosotros cerramos la hoja la dividimos en dos y la cerramos a la mitad, pues esta curva que está acá, en esta otra parte se va a ver de esta forma. Obviamente tiene que ser igual. La simetría par es respecto del eje Y. Si la función se comporta de esta manera en este lado del plano, pues como la función es par, de este otro lado se va a comportar de manera semejante, solamente que teniendo la consideración de que estos son los números negativos. ¿Sí se entiende o regular? Sí, sí se entiende, profe. Sí, ok. Bueno, ¿qué pasa con la simetría impar? La simetría impar es una simetría respecto del origen. Esa es diferente. La simetría par, lo vamos a poner así. Simetría par es respecto del eje Y. Al eje Y lo voy a dibujar de otro color para que se entienda que sobre ese eje, simetría par se observa sobre el eje Y. Y X. Quiere decir que todo lo que se dibuje de este lado se va a dibujar de manera semejante de este otro lado.
Vamos a ponerlo bien. X al cuadrado. La simetría impar. Simetría impar. Simetría, acento ahí, simetría. Simetría impar. En este caso, la simetría impar, cuando graficamos, esta simetría ahora va a ser respecto del origen de nuestro sistema. Es decir, respecto de este punto. Por ejemplo, la función y igual a x al cuadrado. No, y igual a x, perdón. En este caso, la gráfica de la función y igual a x, pues es una recta con pendiente positiva que pasa por el origen. En este caso, la simetría se refleja de la siguiente manera. Todo lo que está acá se dibuja de la misma forma acá. Solamente que haciendo la consideración respectiva. En este caso, les mencioné que si nosotros tenemos una hoja y esa hoja la dividimos en dos y en la parte derecha dibujo cualquier cosa, cuando yo doble esta hoja en dos, en esa parte 2, pues esta parte que acabamos de dibujar del lado derecho se va a ver reflejada en este otro lado de esta manera. Es por eso que decimos que la simetría está sobre el eje Y. En este caso, pues pasa algo muy parecido. En este caso, podemos pensar que la hoja ahora no la dividimos en dos de esta manera, sino que la dividimos en dos en diagonal. Entonces, si yo dibujo aquí algo, por ejemplo, la recta que está acá, y ahora estas dos partes yo las junto, esta esquina con esta otra esquina, la doblo la hoja en dos, pues esta parte que está acá se va a ver reflejada en esta otra parte de esta forma. Y puede ser tanto de este lado como de este otro, o de este otro lado, de este lado, de este acá, o de acá a acá. De este lado, pues puede ser de aquí a acá, o de aquí a acá. Entonces, eso es lo que representa la simetría impar y la simetría par a la hora de graficar nuestras funciones. ¿De qué nos sirve esto? ¿O cuál es la importancia de saber diferenciar entre funciones pares y funciones impares? Esto lo que nos va a ayudar es que nosotros nos facilite el trabajo a la hora de graficar. Por ejemplo, volvamos a este caso, al caso de la función y igual a x al cuadrado. Si yo trabajo con la función y igual a x al cuadrado con el dominio de todos los números reales, basta con que yo trabaje con la parte de los x positivos. ¿Por qué? Porque ya sé que el comportamiento de los x negativos pues es muy parecido. Entonces me basta con trabajar con la parte de los x positivos. ¿Por qué? Porque todos los resultados que podamos obtener de este lado tienen su respectivo reflejo en este otro lado. Entonces nos ahorra el trabajo, ya no trabajamos doble. Y acá también, si yo tengo una función impar, yo sé que todo lo que haga de este lado, en esta parte, pues se va a ver reflejado en esta otra parte. Espero que se entienda esta situación. Lo que hace es ahorrarme tiempo, trabajo. Porque si yo no supiera que la función es simétrica o antisimétrica, pues yo podría estar enfocado en trabajar aquí y trabajar acá, pero no sirve de nada porque el comportamiento de acá es el mismo, muy parecido al de acá, solo que en manera de reflejo. ¿Qué hora son? Todavía nos queda tiempo, terminamos a las 2, tenemos media hora. Vamos a ver, unos ejemplos más para esta parte de cálculo directo. Por ejemplo, voy a borrar esto. Y vamos a hacer algunos ejercicios. O mejor dicho, ejemplos, porque yo los voy a hacer. Ejemplo.
ejemplos. Hay que ver si la siguiente función es par o impar. Voy a escribir dos funciones y mientras escribo la segunda, quiero que piensen si la función que estoy apenas escribiendo es par o impar. ¿Esta función es par o impar? Piénsenlo, chéquenlo, háganlo en su casa. Mientras voy a escribir otra función, mientras piensan o mientras llegan a su respuesta. F de x igual a... Voy a escribir 3. Lo voy a escribir de la siguiente forma. Uno más x más x. Cuando nosotros trabajamos con funciones, tenemos tres posibilidades con esa función respecto a las simetrías que acabamos de ver. Una función puede ser par o impar o ninguna de las dos anteriores. O sea que no todas las funciones son pares y no todas las funciones son impares. Hay funciones que no son pares ni impares. ¿Cómo vamos a encontrar esas funciones? Pues van a ser funciones que no satisfacen la definición de una función par o la definición de una función impar. Entonces, aquí tenemos, para estos dos ejemplos, tenemos tres posibles respuestas. Que las funciones sean pares, impares o ninguna de las anteriores. Es decir, que no es par ni tampoco es impar. Y vamos a escribir otra más. Mientras. Logaritmo de bueno, a ver, vamos a checar. En el inciso A, ¿qué piensan? ¿Esta función es par o impar? ¿Alguien quiere participar? ¿Es par o impar? O el inciso B, ¿qué piensan? ¿Es par o impar? Inciso C, ¿es par o impar? O ninguna de las anteriores. Solo lo único que tienen que hacer es usar la definición. Una función par sí, f de menos x es igual a f de x. Impar, ¿sí? F de menos x es igual a menos f de x. Tienen que comprobar que alguna de las dos relaciones se cumpla, y si ninguna de las dos se cumple, entonces la función no es ni par ni tampoco par. Entonces, solo tienen que comprobarlo. Por ejemplo, vamos a empezar con el inciso A. Para ver si es par o impar, lo primero que tenemos que hacer es ver quién es f de menos x. A veces hay que hacer un poco de álgebra para poder visualizar si la función es par o impar. Pero lo primero que tienen que hacer es ver quién es f de menos x. F de menos x va a ser igual a 1 entre 2, es decir, un medio, que multiplica por a la menos x más a la menos x. ¿Esto quién va a ser? Va a ser un medio de a la menos x más a la x. Esto lo podemos ordenar, aunque ya es claro que de ahí se observa que esto es igual a f de x, pero si no lo pueden ver de manera directa, pues siempre hagan los pasos que sean necesarios para que estén seguros de su conclusión. Aquí solamente intercambiamos el orden de la suma que aparece aquí, y pues esto es igual a f de x.
Es decir, llegamos a la conclusión que f de menos x